Buenos días, jóvenes de la secundaria número 81 y secundaria número 11, Marco Mosiski y Héctor Treviño, Cuauhtémoc Treviño. Vamos a hacer una reseña de la secuencia número 7, en la que ya tenemos 2 semanas trabajando con ella, en la cual vamos a identificar las cuestiones más importantes de este tema. El tema se llama clasificación de los materiales y ahí nos menciona que vamos a hablar sobre mezclas y sustancias puras. Conocemos que las sustancias puras son compuestos y elementos. Bien, ya mencionamos que las mezclas es la unión de dos o más sustancias que pueden ser separadas por medios físicos. Desde varias lecciones anteriores se habló sobre mezclas, hablamos sobre mezclas homogéneas, heterogéneas, cuál era una y cuáles eran las otras. Las mezclas homogéneas son una sola fase. Las mezclas heterogéneas vemos más de 2 fases o 3. Y hablamos también de disoluciones. Ahí aprendimos que una disolución es agua y algo que lleva. Puede ser agua y algo en estado sólido, en estado líquido, o sea, 2 líquidos, o el agua que lleve inmerso un gas. Entonces, eso es lo que vimos de mezclas en nuestra lección pasada. Y ahora vamos a ver, a diferenciar de las mezclas de los elementos y compuestos, que los elementos y compuestos son las sustancias puras. Los elementos los encontramos en la tabla periódica que hemos manejado y que tenemos en nuestro material para trabajar con química. En la tabla están los 118 elementos que se encuentran actualmente. Muchos de ellos, la mayoría, son elementos naturales y en menor grado, pues elementos sintéticos. Aquellos se le llaman elementos sintéticos porque son los que fueron fabricados a partir de otros elementos en el laboratorio. También nos menciona una cuestión muy importante, que distingamos qué es una sustancia. La sustancia es una porción de un compuesto o un elemento que conserva sus propiedades sin llegar a ser una fórmula, ¿sí? Puede ser con elementos que sean gaseosos o teniendo o formando compuestos, pero no nada más formando compuestos los encontramos las moléculas. Así que yo puedo encontrar moléculas gaseosas donde encuentre yo hidrógeno gaseoso, H2, esa es una molécula, porque está formada por 2 elementos del mismo átomo. Todos los gases también que se encuentren solitarios forman moléculas como el hidrógeno, H2, nitrógeno, N2, cloro, Cl2, Br, bromo, Br2, etc. Entonces vamos a conocer ahí qué tipos de moléculas podemos encontrar en algunas sustancias que vamos a estudiar. Entonces, hay que recordar, las moléculas pueden ser elementos solitarios que formen gases o que formen compuestos. Recordemos un ejemplo, el hidrógeno se encuentra de manera diatómica en el ambiente, anda de O2 en el ambiente, anda de 2 en 2. No vamos a encontrar un átomo solo en el ambiente. Puede combinarse con otro elemento diferente y irse solo, como un ejemplo que les mencionaba yo en la clase pasada, H2O. Una molécula de agua es H2O, tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, una molécula diatómica de oxígeno puede formar 2 moléculas de agua. Se va uno con 2 hidrógenos y otro con 2 hidrógenos. Entonces ahí estamos viendo cuál es la diferencia entre términos como mezcla, las sustancias puras que son elementos y compuestos, y también otro término importante que es sustancia. Hay que recordar también que estamos entrando ya a la formación de compuestos
Ya mencionamos que debe unirse un catión y un anión, o sea, elementos con carga diferente. Si vamos a formar cloruro de sodio, pues yo voy a encontrar el cloro en la familia 7A y yo voy a darme cuenta que va a trabajar como un anión, y el sodio, que se encuentra en la familia 1A, va a trabajar como catión. Entonces ahí formamos el cloruro de sodio, que es NaCl, ¿sí? Y para seguir formando compuestos, pues tengo que unir elementos que sean de diferente carga. Porque si uno de la misma carga, si yo voy a unir el oro y la plata, pues voy a formar una aleación, pero nunca va a ser una reacción química. Y eso lo explicamos cuando al oro se le pone plata y le bajamos su quilataje. El oro 24 quilates es el puro, y ahí viene bajando de 12, 10 y 8 quilates, dependiendo de la cantidad que se mezcle. Entonces ahí estamos viendo todo lo que son estos términos ya acompañados de fórmulas. También ya trabajamos en el cuadro que está aquí atrás, en el cual sacamos de cada fórmula cuáles los elementos que intervienen, cuántos son los átomos que están en una molécula o en dos moléculas. También ya aprendieron ustedes a sacar masa molecular, la cual la podemos encontrar en forma solitaria en los elementos o cuando forma compuestos. ¿Y qué hacemos para sacar masa molecular? Pues muy sencillo, nada más vamos a sumar la masa atómica de cada elemento multiplicada por el número de átomos que tiene. Esa clase ya la vimos. Ahí está, aquí a mi espalda, está la prueba de que trabajamos el pasado jueves con estas actividades. Entonces yo les pido que sigan practicando, que sigan trabajando, porque vamos a seguir con estas actividades, representando reacciones, representando mezclas mediante varios modelos. Sí, ya hablamos de los modelos. El primer modelo fue el modelo de Dalton, el segundo fue de Thomson, el siguiente modelo fue de Rutherford y el último de Bohr. Entonces, ¿con cuál vamos a trabajar? Con el modelo de Bohr para representar mezclas y representar compuestos. Entonces, esto es lo referente a la clase que vimos en esta semana que pasó, martes y jueves. Esperemos que repasen, practiquen lo que es masa molecular para que nos sirva para después obtener otros cálculos, como sacar número de moles, conociendo la masa y la masa molecular de una sustancia o de un elemento. Entonces, les encargo, lean las páginas fueron de la página 78 a la página 85, donde se encuentran los tres tipos de modelos. Son 4, pero ahí engloban a Bohr y Rutherford en el último modelo, y los juntan. Entonces pueden ser 3 o pueden ser 4, pero vamos a trabajar con el modelo de Bohr. Entonces, échenle ganas. Este video es para que ustedes lo repasen. Gracias, nos vemos.